la clase de ayer estábamos viendo que una reacción está formada por los reactivos y los productos, que generalmente era pues más de dos reactivos y pueden generar uno o más productos. También que los reactivos y productos se encuentran en diferente fase, líquido, gas, acuoso o líquido, que es el subíndice que se encuentra en la parte de abajo. Y para saber cuánto tú tienes de un reactivo o cuánto vas a producir de producto o a generar de producto, se utiliza la estequiometría. Justamente en este proceso que mostraban los compañeros de destilación, pues es necesario tener en cuenta, por ejemplo, cuánto va a agregar de la mezcla y cuánto va a generar de la destilación. Aquí también intervienen ciertos conceptos como fracciones molares, que vienen más adelante, que se deben de considerar o se deben de hacer los cálculos al ingresar la carga del líquido que se quiere destilar. Entonces, las reacciones hay de varios tipos. Ayer vimos la reacción de combinación. En la reacción de combinación, aquí A y B te están representando los reactivos y C está representando al producto. En la reacción de combinación, tú tienes dos elementos de la tabla o más elementos de la tabla periódica que se van a unir para formar un nuevo compuesto. También mencionábamos la clase de ayer que para poder unir los diferentes compuestos de la tabla, los diferentes elementos de la tabla periódica, se tiene que regir bajo ciertas propiedades, es decir, no todos los elementos de la tabla se combinan todos con todos, sino que se siguen ciertas reglas de acuerdo a sus propiedades para poderlos combinar. Aquí tenemos el ejemplo de reacción de combinación de aluminio con bromo, formando el bromuro de aluminio. El bromuro de aluminio es justamente la imagen que se muestra al lado, que es una reacción exotérmica. Acuérdense que las reacciones se dividen también en dos, endotérmicas y exotérmicas. Exotérmicas que libera calor, es decir, en este caso el brazo de precipitado, cuando se le agregó al aluminio, se le agregó el bromo, pues generó que se calentara el recipiente. Esto es una reacción exotérmica. Libera calor. Endotérmica, absorbe calor. Y también mencionábamos ayer que arriba de las reacciones tienen unos números. Ese número es el número de oxidación. El número de oxidación es la carga positiva o negativa que adquiere un elemento cuando se combina con otro. Aquí en la reacción de combinación, pues es un metal con un no metal. Y los números que tienen arriba, por ejemplo, cuando el elemento se encuentra en estado puro, es decir, que no se ha combinado con otro, tiene un estado de oxidación de 0. Por eso es que el aluminio y el bromo tienen un 0 en la parte de arriba. Y cuando se combinan, toman el estado de oxidación generalmente el más estable. También comentábamos ayer que algunos metales y los no metales tienen varios estados de oxidación y van a utilizar los diferentes estados de acuerdo con lo que se esté combinando. Y que la suma de los estados de oxidación de un compuesto debe de dar 0. Aquí ponemos el ejemplo de más 3. Aquí el 1, cuando no tienen escrito nada, significa que tienen un 1. Sería más 3 por 1, sería más 3. Y menos 1 por 3 serían menos 3. Más 3 menos 3 obtendría yo 0. La suma de los estados de oxidación de los compuestos o de los elementos a reaccionar debe de ser 0. También hay otra reacción que se llama reacción de descomposición. Digamos que es lo contrario que la reacción de combinación. Aquí tú tienes un elemento o un compuesto y más bien un compuesto, y se va a descomponer. Se descomponen en dos o más, dependiendo de qué tan complejo sea el compuesto del cual se esté refiriendo. En el caso de la reacción, tenemos aquí el clorato de potasio. Este compuesto, cuando ahí tiene una imagen, lo colocas en un tubo de ensayo y estos compuestos con presencia de calor
lo que hacen es que se tienden a descomponer. ¿En qué se va a descomponer? Se va a descomponer en una sal. Esta sal es llamada cloruro de sodio y aparte, allí en la orilla se alcanza a ver un, un color como rojo. Este color rojo sería ya el oxígeno que está desprendiendo. Aquí tendríamos una reacción de descomposición. Un compuesto que viene representado por C se va a descomponer en dos, en este caso en A y en B. Y también aquí tienen los estados de oxidación. El potasio es un metal, los metales se encuentran del lado derecho de la tabla periódica y forman son cerca del 80%, el 20% solo corresponde a los no metales. De acuerdo al grupo, acuérdense que la tabla periódica está organizada en grupos y periodos. El caso de los grupos son las líneas que se encuentran en forma vertical y las que se encuentran en forma horizontal son llamados periodos. Tiene 18 grupos y 7 periodos. Si el elemento se encuentra en el grupo 1, quiere decir que tienen estado de oxidación de 1. Y los metales tienen estados de oxidación positivos. Los no metales tienen estado de oxidación positivos y negativos. Entonces aquí sería el estado de oxidación de +1, el cloro 5, el cloro tiene 5 y 7, son los más comunes, y el oxígeno solamente tiene un estado de oxidación de -2. El potasio 1, -1, chequen que +1 y -1 me da 0. Y el oxígeno puro pues sería 0, en este caso -2 por 3 serían 6, +1 más 5, 6. Los estados de oxidación suman 0 y es una reacción de descomposición. Otra reacción también muy común es la reacción de combustión. La combustión pues es en presencia de oxígeno. Y aquí tiene un compuesto, A está representando algún elemento que genere combustión. Con oxígeno me va a generar otro compuesto en la reacción química. Estamos en el tema de reacciones químicas. El estado de oxidación del azufre solito, pues es 0, oxígeno solo es 0, y va a producir un gas de efecto invernadero, estos que generan problemas de contaminación y que son algunas veces emitidos por los automóviles, y otros también son emitidos por la industria. Y es el dióxido de azufre, así se llama este compuesto llamado SO2. En la reacción de combustión, pues se requiere la presencia del oxígeno, calor, y entonces aquí va a desprender este gas de color morado llamado dióxido de azufre. Y acuérdense que la reacción de combustión tiene presencia de oxígeno, que es el que se encuentra aquí. Sería un elemento más oxígeno y generalmente los elementos que se combinan con el oxígeno pues van a formar otros compuestos llamados óxidos, así se llamaría óxido. Y sería el dióxido, porque tiene un 2 aquí, de azufre. Otra reacción de descomposición, no sé si llegaron a hacerla esta en el laboratorio, pues es el magnesio. Esta es una tira de magnesio y esta tira de magnesio tú la sometes a combustión con un mechero, por ejemplo, y produces una sustancia que también es un óxido llamado óxido de magnesio. Perdón. Aquí el óxido de magnesio, pues ese tiene diferentes utilidades. ¿Para qué me sirve? Pues como un catalizador para acelerar una reacción. Algunos compuestos que son antiácidos también tienen el magnesio y también tiene una reacción de combustión. Obviamente la suma de los números de oxidación de ambos pues suman 0. Y hay otras reacciones que se llaman reacciones de desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que un elemento va a desplazar al otro. Tenemos, por ejemplo, el estroncio, que es un metal, que va a reaccionar con el agua y va a formar una base, es el hidróxido de estroncio, generando también como producto de esa reacción
hidrógeno en forma de gas. Aquí el hidrógeno, hay desplazamiento de hidrógeno. ¿Por qué se dice que hay un desplazamiento de hidrógeno? Porque si checan aquí, el estroncio va a desplazar al hidrógeno. En este caso va a formar una base. La base es el hidróxido de estroncio. Y aparte va a desprender gas. Es decir, va a haber desplazamiento de hidrógeno. ¿Quién lo va a desplazar? Lo va a desplazar el estroncio. Ese lo va a desplazar. Y estas reacciones se llaman reacciones de desplazamiento. En algún proceso químico, que es de lo que indica también ahí en el programa, pues se van a dar diferentes reacciones. ¿Qué es un proceso químico? Pues resulta que tú quieres hacer la materia prima, la quieres transformar en algo útil para el hombre, para que lo pueda aplicar en diferentes áreas. Es un proceso químico, una transformación de la materia prima. ¿Para qué? Para darle utilidad, para hacerlo útil. Entonces, cuando se hace un proceso químico, pues se dan las reacciones químicas, que es lo que viene ahí en el programa. Estas reacciones químicas involucran un cambio en la composición, que es la diferencia que tú tienes cuando hay un cambio físico y hay un cambio químico, que hay una transformación o hay una, cambia la composición. Aquí, si yo tengo estroncio y tengo agua, va a cambiar su composición para formar hidrógeno y una base que es el hidróxido de estroncio. Y bueno, ¿qué utilidades tienen estas bases? Pues generalmente estos compuestos que son bases o que tiene el grupo H se utilizan en la fabricación de sosa cáustica, como el hidróxido de sodio, por ejemplo. O también se utilizan el de potasio en la fabricación de jabones. Entonces, todos estos compuestos que son transformados, que pasan por un proceso químico para obtener otro compuesto que sea de utilidad. Y aquí hay un desplazamiento de hidrógeno. Igual la suma de los números de oxidación son 0. Otro ejemplo de desplazamiento, pero ahora desplazamiento de metal, es con el tetracloro de titanio. El tetracloro de titanio es el primer compuesto que reacciona con el magnesio para formar el titanio más el cloro de magnesio. Aquí es desplazamiento de metal porque el titanio es un metal y el magnesio es un metal. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues el magnesio va a desplazar al titanio, porque inicialmente yo tengo tetracloro de titanio y el magnesio lo va a desplazar. ¿Cómo lo va a desplazar? Pues que va a generar un compuesto diferente. Este compuesto diferente es el cloro de magnesio y el titanio va a quedar solo. O en el primero tengo desplazamiento de hidrógeno y en el segundo yo tengo un desplazamiento de metal. Los estados de oxidación, nuevamente en la parte de arriba, se muestran. También hay otro tipo de desplazamiento, halógenos. Los halógenos son los llamados del grupo 7, donde se encuentra el cloro, el bromo y el yodo y otros elementos que ahorita no tengo mi tabla. Pero estos elementos del grupo 7 son los halógenos. Un halógeno desplaza desplazamiento del halógeno. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes el cloro que ahora está de moda con lo del COVID, hasta, bueno, para poder sanitizar, pues utilizan el cloro, ¿no? Cloro gas. El cloro, pues es muy potente y pues si ya tú tienes estás en una atmósfera que contiene mucho cloro, pues también es dañino, es decir, es venenoso. Si tú tienes aquí el cloro y tienes el bromuro de potasio, el bromuro de potasio es una sal parecida a la sal de mesa, tiene el mismo aspecto. Aquí lo que va a hacer es que el cloro va a desplazar, desplazamiento del halógeno, va a desplazar al potasio. Vean aquí que el cloro va a tomar la posición del potasio. Por eso se llama desplazamiento del halógeno. Y entonces va a formar un compuesto que se llama cloruro de potasio y bromo en forma de gas. Estos son 3 tipos de desplazamiento y también son tipos de reacción, solo que la misma reacción de desplazamiento se divide en 3. Reacción de desplazamiento de hidrógeno,
desplazamiento de metal y desplazamiento de halógeno, que también son reacciones que igual tienen los productos y tienen los reactivos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Dudas o preguntas? Creo que no más. Aquí los estados de oxidación. Y resulta que se hizo una tabla que se llama Serie de Actividades de los Metales. ¿Esta tabla para qué me sirve? Pues es muy importante porque permite observar qué elementos actúan como agentes oxidantes y qué es un agente reductor. Un agente reductor, reducción, ganancia de electrones, oxidación, pérdida de electrones. ¿Y esta tabla para qué me sirve? Pues, por ejemplo, me sirve cuando yo, imagínense que tengo un barco y que tiene ciertas, bueno, porque hay diferentes materiales, ¿no? Pero que tiene ciertas partes metálicas. Entonces, que por el uso, o una tubería por el uso, empezó a generarse corrosión. Y entonces, para yo no sustituir una pieza grande en proporción, pues le quiero poner un parche, quiero poner un parche de un metal. Entonces, cuando yo quiero ponerle el parche o el pedazo de material al orificio que le generó, por ejemplo, la corrosión, pues debo de elegir un elemento que esté muy cerca en la serie de actividades de los metales para que no ocurra nuevamente la corrosión. Es decir, imagínense que este metal era de aluminio y empezó, bueno, el aluminio presenta corrosión, pero muy lento, es más lento que el acero es el más rápido, pero el aluminio también presenta, pero lento. Y yo le quiero poner parchar ahí la corrosión por picadura, le puedo poner cobre, pues no. Tendría yo que agregar que la actividad o el agente reductor o el agente oxidante tuviera cerca, por ejemplo, un parche de zinc. ¿Por qué? Porque aquí está el aluminio y el zinc está muy cerca. Tienen similitudes. Si yo ya me alejo de la serie de actividades de los metales y le quiero poner uno de cobre, pues es más probable que presente rápidamente la corrosión. ¿Qué me dice esta serie de actividades para los metales? Esta serie de actividades para los metales me ayuda a definir cuál va a ser un agente reductor o cuál va a ser un agente oxidante. Las reacciones de oxidación y de reducción pues también son muy comunes y son justamente las que ocurren en el fenómeno de corrosión, que también forma parte de reacciones en la superficie. Y aquí dice que en las reacciones de desplazamiento que se mencionaban anteriormente, M es un metal y BC es un ácido o agua y B es el hidrógeno. Generalmente para que se lleve a cabo la reacción de óxido-reducción, pues requiere que el agua esté presente. Por ejemplo, en la corrosión, cuando se da la corrosión en una tubería, pues es precisamente porque por ahí está circulando agua o hay temperatura, diferentes, digamos, variables van a provocar la corrosión. Entonces, se necesita un ambiente oxidante. La sal en las costas, por ejemplo, pues es lo que genera también la corrosión en las estructuras metálicas. Estas reacciones también están presentes y algunas veces para corregir problemas de corrosión, pues resulta que se tiene que agregar un material más a la estructura y siempre debe de ser un material que sea similar para que no se vuelva a presentar el tal fenómeno. Y bueno, pues aquí tiene otras más, ¿no? Aquí tiene la serie de actividades. La serie de actividad, pues nos dice que el flúor desplaza el cloro desplaza el bromo y el bromo desplaza el yodo y el flúor desplaza todos. El flúor es uno de los elementos, es el elemento más electronegativo, tiene electronegatividad de 4 en la escala de Pauling. Y aquí tiene una reacción de desplazamiento de halógeno. Aquí se va a llevar al potasio y va a generar
el cloruro de potasio con bromo. Igual tiene los estados de oxidación en la parte de arriba. ¿Y qué pasaría? Pues que el yodo no puede desplazar al bromo. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que en este caso, si lo podemos ver de forma sencilla, el flúor es el más fuerte de todos del grupo. Entonces ahí no lo puede mover el cloro, no lo puede mover el bromo y no lo puede mover el yodo. Pero si yo quiero que el yodo mueva al bromo, pues no, porque vean, el bromo está primero y luego está el yodo. Entonces siguen una serie de actividades, esta serie de actividades para ver cómo se va a llevar a cabo la reacción o qué elemento puede reaccionar con otro. Como ya les mencionaba, en una reacción química, pues no se puede, por ejemplo, la reacción de abajo no se puede presentar precisamente porque un elemento es más fuerte, digamos así de manera coloquial, que otro. Entonces, si uno es más fuerte, pues no puede desplazar al otro para generar una reacción química. Todo esto de las reacciones, pues no es algo sencillo, ¿no? Se involucra variables de reacción, involucra varios conocimientos previos para poder entender cómo es el mecanismo y cómo es que afecta. Y en todo esto de las operaciones unitarias de evaporación, pues hasta en destilación hay que ver lo de la reacción, porque ¿qué es lo que importa? Por ejemplo, si tú vas a destilar cierta sustancia y hace reacción con el cilindro o con la fuente de destilación, pues entonces ahí ya tienes un problema también. ¿Por qué? Porque va a contaminar todo el líquido que se encuentra en su interior. Entonces es importante considerar las reacciones químicas, como viene ahí en el programa, porque en un proceso químico, en un proceso operación unitaria, pues van a estar presentes siempre. Y siempre se considera también en el diseño del recipiente para la destilación o para la evaporación, las columnas, y está ahí no solamente pues va a destilar petróleo, sino que dependiendo lo que vaya a destilar, pues hay algunas reacciones que se pueden dar entre el recipiente que los está conteniendo. Y hay otro que se llama reacción de desproporción. Las reacciones han surgido, o hay muchos tipos de reacciones, y eso también está en constante investigación. Hay algunos artículos científicos donde proponen nuevos mecanismos de reacción, es decir, es algo que está en constante cambio. En la reacción de desproporción, un elemento se oxida y otro se reduce. Oxidación es ¿qué? ¿Ganancia o pérdida de electrones? ¿Qué dijimos que era oxidación? Una pérdida, ¿no? Pérdida, exacto. Pierde electrones y la reducción es ganancia de electrones. Cuando una estructura se oxida, quiere decir que perdió electrones. Ganancia, reducción, ganó electrones. Aquí el mecanismo pasó de estado de oxidación de 0 a +1, es oxidación. Pasó de 0 a -1, es reducción. Cuando tú tienes una reacción de óxido-reducción, un elemento se oxida y otro se reduce. No puedo tener nada más oxidación o no solamente puedo tener nada más reducción. Es algo que va a la par. Y esto es esta reacción es muy estudiada porque es las reacciones que se generan en la corrosión. Y entonces aquí me dice el ejercicio, clasifique las siguientes reacciones redox de óxido-reducción, que son la mayoría. Vamos a dar unos minutos para contestarles, por favor.
Permítame tantito, ahorita las contesten y regreso. Listo, la primera reacción, ¿de qué tipo sería? Descomposición. Descomposición, exacto. El compuesto es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es H2O2 y es el que se utiliza para teñir el cabello. Es el peróxido de hidrógeno. Se descompone en agua y en oxígeno. Muy bien, es de descomposición. La segunda. Desplazamiento. ¿Desplazamiento de qué? De metal. El magnesio es un metal, la plata es un metal.
tiene magnesio más nitrato de plata, que es el AgNO3. Y noten que ahí está desplazando a la plata, le está desplazando el magnesio para formar el nitrato de magnesio más plata, que es el nitrato de magnesio, es este que se encuentra aquí. El magnesio va a desplazar a la plata. Muy bien. Sería reacción de desplazamiento de metal. La tercera. Sería igual descomposición, ¿no? Descomposición, ese es el amonio. Va a descomponerse en nitrógeno y en agua. Y el último, ¿Combinación? la combinación. Esas serían las tipos de reacciones. Muy bien. Otro concepto que también es importante en las reacciones es el cálculo de cuánto se produce y cuánto reactivo tengo y en qué momento termina la reacción. En ese momento que termina la reacción, pues terminaría, por ejemplo, el proceso. Aquí viene un concepto que se inventó hace años y como ayer les mencionaba, lo inventó Avogadro, ese científico, y el número de mol pues justamente lleva el nombre de él. ¿Qué es el mol? El mol resulta que se inventó este concepto para poder cuantificar cuánto yo tengo de materia. Era o es imposible, por ejemplo, ahí tiene unos vidrios de reloj. En estos vidrios de reloj tiene un polvo negro, uno amarillo, tiene clavos, monedas, en el centro tiene un vaso de precipitado. Si yo quisiera saber cuántos átomos hay de polvo negro, cuántos átomos forman las monedas o los clavos, pues sería prácticamente imposible. ¿Están de acuerdo? Saber cuántos átomos hay ahí. Sería algo pues muy complejo de saber. Entonces, él hizo unos cálculos con un pedazo de carbono 14. El carbono 14 lo utilizan para saber, en antropología, para saber la antigüedad que tienen los huesos o algunas, algunas especies antiguas. Entonces él encontró que con ese analizó un trozo de carbono 12 y encontró 12 gramos de carbono 12 tenían 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Y a partir de ese concepto que introdujo del número de Avogadro, se pudo cuantificar la materia. ¿Qué quiere decir? Puedo saber cuántos átomos y moléculas había en ese trozo o en esa cantidad de clavos o en cualquier otra cantidad de materia. ¿Para qué me sirve el concepto de mol? Me sirve para cuantificar la materia, para saber cuántos átomos o para saber cuántas moléculas hay en cierta cantidad de materia. El mundo micro o en el mundo nanométrico o micro, que es más pequeño todavía el nanométrico, pues se encuentran átomos y moléculas. En un mundo macro o en un mundo donde ya hay más cantidad de materia, pues lo cuantifica con los gramos, la masa que tiene de materia. Y en el mundo pequeño, pues entonces micro lo cuantifica con átomos y moléculas. Y surge un concepto aquí de lo que es la masa atómica. La masa atómica y el concepto de masa atómica, pues es para saber cuánto se produce y se genera en una reacción. Cuánto producto y reactivo, pero primero pues hay que definir ciertos puntos y después ya calcula cuánto se produce en la reacción, que es la variable de la reacción. También puede encontrar la velocidad de reacción. Todas esas son variables, este tema es muy amplio. La masa atómica es la masa de un átomo en unas unidades de masa atómica. La masa de un átomo de hidrógeno, pues es 1.0 y fracción gramos, que es el que tiene menos masa. La masa del carbono creo que es 14 y fracción, 14 unidades de masa atómica. Esa es la masa que tiene un átomo. El átomo, pues, ¿qué constituye? Acuérdense que el átomo constituye la materia.
La materia está formada de átomos. Cuando los átomos se combinan, forman o se unen, forman las moléculas, que ya es la unión de varios átomos o de 2 o más átomos. Entonces, el hombre, cuando fue descubriendo los elementos, porque pues fue paulatinamente, hasta la fecha se siguen descubriendo más, hubo la necesidad de clasificarlos de acuerdo a sus propiedades en pues, una recopilación de todo lo que había encontrado, y esa recopilación pues es la tabla periódica. En la tabla periódica se fueron clasificando o se fueron agrupando los elementos de acuerdo a sus propiedades. Y también ahí en la tabla periódica viene la masa atómica de cada uno de ellos. ¿Para qué me sirven estos conceptos? Para yo, cuando se va a hacer un proceso químico, procesos térmicos y químicos, así se llama la materia, pues saber cuánto voy a agregar en un proceso químico para cierta cantidad. Imagínense que es una fábrica o una empresa que fabrica jabón en polvo o líquido o shampoo. Debe de saber hacer los cálculos del proceso, se tienen que saber los cálculos del proceso químico para saber cuánta materia prima va a ingresar en la máquina, en las máquinas que se van a utilizar para fabricar el jabón. Y entonces todos estos estudios de las reacciones, cuánto voy a agregar de reactivo, cuánto voy a agregar de cuánto me va a salir de producto, cuántos jabones, a lo mejor ahora voy a vender, no sé, al Walmart, cuántas toneladas de jabón, pues yo debo de saber cuánto va a ingresar de reactivo. Y todos estos conceptos, para saber en el proceso químico de la fabricación del jabón, yo necesito saber la reacción principal que se está llevando a cabo en la fabricación, o las reacciones principales, porque a veces son varias, para fabricar tal producto. Y debo de saber cómo se están combinando los elementos en la reacción, cómo están involucrados los moles, cómo es, y con estos conceptos de masa atómica, número atómico y todos los conceptos que vienen más adelante, pues saber cuáles son las variables de ese proceso químico, cómo voy a agregar. Imagínense que me quedo sin materia prima para el proceso químico que se está llevando a cabo, pues eso ya es una pérdida. Entonces aquí en la masa atómica, pues es la masa de un átomo en unidades de masa atómica, y eso ya lo calcularon y ya está ahí establecido en la tabla periódica. Estamos a menos de un minuto, nos conectamos ya por última vez el día de hoy, y faltan todavía algunos minutos de la clase.